Un pequeño niño musulmán de apenas 7 años entró a una iglesia evangélica y le hizo una pregunta tan simple al pastor que toda la congregación quedó en silencio absoluto. Lo que parecía ser una pregunta inocente se convirtió en el momento más incómodo en la carrera de este predicador antiislámico. La respuesta que nunca llegó cambió para siempre la fe de cientos de personas. Escuchemos esta increíble historia y ojalá que quienes se suscriban tengan mucha suerte. Era un domingo por la tarde en una pequeña ciudad de Argentina. La iglesia Nueva Esperanza se encontraba repleta como cada fin de semana. Las paredes blancas del moderno edificio parecían vibrar con los cánticos de los fieles que esperaban ansiosamente el mensaje de su líder espiritual. El pastor Ricardo Mendoza, un hombre de mediana edad con barba perfectamente recortada, se ajustó el micrófono inalámbrico mientras observaba a su congregación desde el escenario elevado. Con su característica túnica blanca y su Biblia de tapas doradas en la mano, el pastor Ricardo había construido su reputación atacando constantemente al Islam en sus predicas. Sus sermones más populares siempre incluían comparaciones despectivas entre el cristianismo y lo que llamaba la falsa religión de Mahoma. Sus seguidores lo adoraban por su aparente conocimiento bíblico y su forma agresiva de defender lo que consideraba la única verdad. Esta tarde no sería diferente. El pastor Ricardo respiró profundamente y comenzó su predica con una voz que resonaba por todo el edificio. Hermanos míos, vivimos tiempos peligrosos donde falsas doctrinas amenazan nuestra santa fe cristiana. La congregación comenzó a responder con amenes y aplausos. El Islam es una religión de violencia que adora a un Dios falso. Continuó con fervor, mientras algunos fieles se ponían de pie emocionados. Mahoma era solo un hombre común que inventó mentiras para engañar a la gente, mientras que nuestro Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, declaró alzando su Biblia al aire. La multitud estalló en vítores y aplausos. El ambiente se había electrizado y el pastor Ricardo sentía esa familiar sensación de poder control sobre su audiencia. Pero justo en ese momento, cuando la euforia alcanzaba su punto máximo, se escuchó un suave crujido desde la puerta principal. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. La puerta de madera se abrió lentamente y por ella apareció una pequeña figura que nadie esperaba ver ahí. Un niño de aproximadamente 7 años entró caminando con pasos tímidos pero decididos. Vestía una sencilla remera blanca y pantalones vaqueros. Su cabello castaño estaba un poco despeinado, como si hubiera corrido hasta llegar ahí. Sus grandes ojos marrones brillaban con una curiosidad genuina. Pero lo que más llamó la atención de todos fue lo que sostenía en sus pequeñas manos: un Corán con tapas verdes. Un murmullo de sorpresa recorrió toda la iglesia. Algunos fieles se miraron entre sí con desconcierto, otros comenzaron a susurrar comentarios de desaprobación. Hubo quienes no pudieron contener una risa nerviosa ante lo inesperado de la situación. El pastor Ricardo, que segundos antes se sentía invencible en su púlpito, ahora observaba al pequeño intruso con una mezcla de irritación y curiosidad. El niño se detuvo en el pasillo central, aparentemente sin intimidarse por las centenas de miradas que tenía encima. Con una voz clara pero suave, dijo: «Disculpe, señor pastor, ¿puedo hacerle una pregunta?» El micrófono captó perfectamente sus palabras, que resonaron por toda la iglesia creando un silencio aún más profundo. El pastor Ricardo sintió una mezcla de molestia y oportunidad. Por un lado, este niño estaba interrumpiendo su momento de gloria, pero por otro lado, qué mejor manera de demostrar la superioridad del cristianismo que educando públicamente a un pequeño musulmán frente a toda su congregación. Con una sonrisa condescendiente, respondió: «Por supuesto, pequeño, ¿cómo te llamas?» «Mi nombre es Santiago», respondió el niño con sencillez. «Santiago Ali Rodríguez». Al escuchar el nombre completo, que claramente combinaba tradiciones cristiana e islámica, algunos fieles intercambiaron miradas de sorpresa. El pastor Ricardo asintió con paciencia fingida y dijo: «Muy bien, Santiago, ¿cuál es tu pregunta?» Santiago levantó ligeramente su Corán y, con la inocencia característica de un niño de su edad, preguntó: «Pastor, usted dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad?» El pastor Ricardo sonrió ampliamente, pensando que esta sería una pregunta fácil de responder. «Así es, pequeño. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la base de nuestra fe cristiana». Santiago asintió lentamente y luego, con la misma voz inocente, hizo la pregunta que cambiaría todo. «Pero pastor, si Jesús es Dios, como usted dice, ¿cómo puede Dios morir? ¿No se supone que Dios es eterno e inmortal?»
El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. El pastor Ricardo sintió como si alguien hubiera presionado un interruptor y toda la electricidad del momento se hubiera desvanecido. Su sonrisa confiada comenzó a desvanecerse mientras procesaba la simplicidad devastadora de la pregunta. La congregación, que segundos antes estaba eufórica, ahora permanecía completamente callada. Algunos fieles se inclinaron hacia adelante en sus asientos, esperando la respuesta de su líder espiritual. Otros comenzaron a fruncir el ceño, como si ellos mismos estuvieran tratando de procesar la lógica de la pregunta del niño. El pastor Ricardo se aclaró la garganta, tratando de ganar tiempo. Bueno, Santiago, esa es una pregunta muy profunda para un niño tan pequeño, dijo con una risa nerviosa. Verás, Jesús tiene dos naturalezas. Es completamente Dios y completamente hombre. Como hombre pudo morir, pero como Dios es eterno. Si te está gustando esta historia y querés saber cómo sigue, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte el final. Santiago escuchó atentamente la respuesta y luego, con esa sinceridad que solo tienen los niños, preguntó, ¿entonces solo la parte humana de Jesús murió? El pastor Ricardo asintió, sintiéndose un poco más confiado. Exactamente, Santiago. La parte humana murió, pero la parte divina no. El niño pareció reflexionar por un momento y luego hizo otra pregunta que dejó al pastor sin palabras. Pero pastor, si solo murió la parte humana, entonces ¿cómo pudo esa muerte pagar por todos los pecados de la humanidad? ¿No tendría que ser toda la esencia de Jesús, incluyendo su divinidad, la que se sacrificara para que fuera suficiente? Esta vez el silencio fue aún más pesado. El pastor Ricardo sintió como si el piso se moviera debajo de sus pies. Esta pregunta tocaba el corazón mismo de la doctrina cristiana de la expiación, y la había hecho un niño de 7 años con una lógica tan simple que resultaba imposible de ignorar. Algunas personas en la congregación comenzaron a removerse incómodas en sus asientos. Otros se miraban entre sí con expresiones de confusión. El pastor Ricardo, quien durante años había predicado con absoluta confianza sobre estos temas, ahora se encontraba tartamudeando. Bueno, es un misterio divino, Santiago. No todo se puede explicar con lógica humana. Pero Santiago no parecía satisfecho con esa respuesta. Mi mamá me enseñó que Dios es justo y que todo lo que hace tiene sentido, dijo el niño. Si algo no tiene sentido, tal vez estamos entendiendo algo mal. ¿No cree? La sencillez de estas palabras golpeó a toda la iglesia como una ola. El pastor Ricardo sintió gotas de sudor formándose en su frente. Nunca en sus 20 años de ministerio había sido cuestionado de manera tan directa y lógica. Y lo que más lo perturbaba era que las preguntas venían de un niño que claramente no tenía malicia ni intención de atacar, solo curiosidad genuina. Santiago, dijo el pastor tratando de recuperar su autoridad, tú eres muy pequeño para entender estos conceptos teológicos complejos. Cuando crezcas y estudies más, lo comprenderás mejor. Pero el niño, sin inmutarse por el tono condescendiente, respondió, Pastor, Jesús dijo que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿No significa eso que los niños podemos entender las cosas importantes sobre Dios? Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. Varios fieles se miraron entre sí, claramente impresionados por la respuesta del pequeño. El pastor Ricardo sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Este niño no solo estaba cuestionando su doctrina, sino que estaba usando las propias palabras de Jesús para hacerlo. Además, continuó Santiago con esa honestidad brutal de los niños, si Jesús realmente murió por nuestros pecados, ¿por qué todavía existe pecado en el mundo? ¿Por qué las personas siguen haciendo cosas malas y ya fueron perdonadas? Esta pregunta fue como un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de la fe de muchas personas presentes. Era una observación tan básica, tan obvia, que resultaba desconcertante que nadie la hubiera planteado antes de esa manera. El pastor Ricardo sentía que su mundo se tambaleaba. Todas sus respuestas preparadas, todos sus argumentos teológicos, parecían desmoronarse ante la lógica simple e implacable de un niño de 7 años. Santiago, dijo con una voz que comenzaba a mostrar desesperación, el sacrificio de Jesús nos ofrece la posibilidad de perdón, pero las personas deben aceptarlo voluntariamente. Dijo Santiago asintiendo como si entendiera. Entonces, el sacrificio no eliminó automáticamente los pecados de todos. El pastor Ricardo asintió, pensando que finalmente había encontrado una respuesta sólida. Exacto, cada persona debe aceptar ese sacrificio.
Pero entonces Santiago hizo la pregunta que sería recordada por todos los presentes durante el resto de sus vidas. Pastor, si cada persona debe aceptar individualmente el sacrificio de Jesús para ser perdonada, entonces ¿no significa eso que en realidad cada persona está pagando por sus propios pecados a través de su fe y arrepentimiento? ¿Para qué sirvió entonces la crucifixión si al final cada uno debe hacer su propia parte? El silencio que siguió fue ensordecedor. El pastor Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su carrera ministerial, se encontraba completamente sin palabras. La pregunta del niño había expuesto una contradicción fundamental que él nunca había considerado, y ahora, frente a cientos de personas, no tenía respuesta. Algunos miembros de la congregación tenían lágrimas en los ojos, no de emoción religiosa como usualmente sucedía durante los servicios, sino de una profunda conmoción interior. Las preguntas del niño habían tocado dudas que muchos habían guardado en secreto durante años, pero que nunca se habían atrevido a expresar. Santiago, ajeno a la revolución espiritual que había causado, simplemente esperaba una respuesta. Su rostro mostraba la paciencia genuina de un niño que realmente quería entender. No había triunfo en sus ojos, no había malicia, solo curiosidad pura. El pastor Ricardo finalmente logró articular algunas palabras. Santiago, estas son cuestiones muy profundas que han sido debatidas por teólogos durante siglos. Su voz sonaba débil, muy diferente al tono autoritario con el que había comenzado el servicio. ¿Pero no debería la verdad ser simple?, preguntó Santiago. Mi abuela siempre dice que cuando algo es verdaderamente de Dios, hasta un niño puede entenderlo. Estas palabras fueron como la gota que colmó el vaso. Varias personas en la congregación comenzaron a llorar silenciosamente. El pastor Ricardo se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Este niño, con su inocencia y lógica implacable, había logrado lo que ningún teólogo musulmán hubiera podido hacer: plantar semillas de duda genuina en los corazones de su congregación. Santiago miró a su alrededor, notando el silencio y las lágrimas de algunas personas. ¿Dije algo malo?, preguntó con preocupación genuina. Solo quería entender mejor. El pastor Ricardo, derrotado, negó con la cabeza. No, Santiago, no dijiste nada malo. Su voz era apenas un susurro que el micrófono amplificó por toda la iglesia silenciosa. El niño sonrió con alivio y luego dijo: Pastor, en el Corán que me enseñó mi papá, dice que Jesús fue un gran profeta, pero que Dios lo salvó de la crucifixión. Dice que Dios es demasiado misericordioso para dejar que torturen a sus mensajeros así. Hizo una pausa y agregó: ¿No cree que eso tiene más sentido? Un Dios que protege a quienes envía con su mensaje. Nadie respondió. Nadie podía responder. Las palabras del niño flotaban en el aire como una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Santiago cerró suavemente su Corán y dijo: Gracias por escucharme, pastor. Que Dios lo bendiga. Luego se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta con los mismos pasos tranquilos con los que había entrado. Mientras se alejaba, toda la iglesia permaneció en silencio. El pastor Ricardo todavía estaba de pie en su púlpito, pero ya no parecía el líder confiado de hace unos minutos. Parecía un hombre que había visto desmoronarse las certezas de toda una vida en cuestión de minutos. Cuando Santiago alcanzó la puerta, se volteó una última vez y dijo con la sonrisa más pura: Espero que encuentren la paz que están buscando. Y con esas palabras, salió de la iglesia dejando atrás un silencio que hablaba más fuerte que cualquier sermón. El pastor Ricardo finalmente bajó del púlpito y, sin decir una palabra más, se dirigió a su oficina. La congregación comenzó a dispersarse lentamente, pero nadie hablaba. Cada persona estaba perdida en sus propios pensamientos, procesando lo que habían presenciado. Esa tarde, la Iglesia Nueva Esperanza no solo había perdido su servicio dominical, había perdido las certezas absolutas que durante años habían definido su identidad. Y todo por las preguntas sinceras de un niño de 7 años que solo quería entender la verdad. Si llegaste hasta acá y te impactó esta historia, suscríbete al canal para más contenido que te haga reflexionar. Un predicador cristiano, conocido por su arrogancia, lanzó un desafío público. Afirmaba que en tan solo 10 minutos podía hacer dudar a cualquier musulmán de su fe. Estaba convencido de que ningún oponente sería capaz de enfrentarlo. Lo que no esperaba era que un joven estudiante musulmán se animara a aceptar su reto, aun cuando muchos se burlaron de él por atreverse. El debate fue tan intenso como sorprendente. ¿Quién crees que logró convencer al otro? Acompáñanos en esta historia cargada de tensión y fe. Y quién sabe,
Quizá quienes vean este video también encuentren una transformación positiva en sus vidas. El salón de conferencias estaba repleto. Estudiantes, académicos e invitados se habían reunido para asistir al tan esperado seminario de Pastor Gabriel, un orador cristiano de renombre, famoso por nunca haber perdido un debate. Vestía una túnica blanca con bordes dorados y se mantenía erguido frente al atril con una mirada segura y penetrante. Irradiaba confianza. El ambiente era ruidoso, cargado de expectativas. La mayoría del público esperaba ver una vez más cómo el pastor dejaba en ridículo a su oponente, como ya había hecho en otras ocasiones. Con voz potente y desafiante, Gabriel tomó la palabra. Hoy les demostraré que el Islam no es más que un espejismo, y a quien se atreva a debatir conmigo, le haré perder su fe en solo 10 minutos. Su declaración fue recibida con carcajadas y aplausos por parte de muchos asistentes. Las miradas se paseaban entre el público, esperando ver quién sería lo suficientemente valiente o ingenuo para aceptar el reto. Entonces, el silencio se apoderó de la sala. Una mano se alzó tímidamente entre la multitud. Era una joven estudiante, vestida con hijab, de rostro sereno y mirada decidida. Se llamaba Camila y estudiaba teología islámica. Aunque muchos la conocían por su carácter humilde, también sabían que tenía una comprensión profunda y sólida de su fe. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos rieron con desdén, convencidos de que aquella chica no tenía posibilidades ante el experimentado orador. El pastor Gabriel también esbozó una sonrisa burlona al verla. ¿Una joven? ¿Ella será quien intente debatirme? Esto será más fácil de lo que imaginaba, dijo con ironía. Algunas personas rieron al escuchar su comentario, pero Camila no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, con las manos juntas al frente y sin mostrar ni un rastro de miedo. Su presencia tranquila y segura fue apagando lentamente las risas y generando un silencio cada vez más atento. No estoy aquí para ganar un debate, pastor, dijo Camila con voz suave, pero con firmeza. Solo quiero responder a su desafío con la verdad en la que creo. La atmósfera en la sala cambió. Había algo en su tono que captó la atención de todos. Sus palabras tenían un peso especial, como si estuvieran respaldadas por una fe inquebrantable. Algunos comenzaron a susurrar, notando que aquella joven no era una simple estudiante, sino alguien con convicción verdadera. Gabriel levantó las cejas, visiblemente sorprendido por la calma que emanaba de Camila, pero no permitiría que una joven arruinara su reputación. Con pasos seguros, se preparó para lanzar su primer argumento. Muy bien, Camila, dijo el pastor con tono desafiante. Si realmente estás convencida de tu fe, veamos si podés resistir más de 10 minutos en este debate. Las risas y murmullos del público llenaron la sala una vez más. Así comenzó un intercambio de ideas que dejaría a todos en silencio. El pastor Gabriel se acercó al borde del podio. Sus ojos brillaban con determinación. Con voz firme, lanzó su primera pregunta. Si el Islam es la verdadera religión, ¿por qué el profeta Mahoma no realizó milagros como Jesús, que sanaba enfermos y resucitaba muertos? Camila sonrió con serenidad. Sin titubear, respondió con calma. Los milagros no son el único indicador de la veracidad de un profeta. A cada mensajero se le concedió un milagro acorde a las circunstancias de su época. A Moisés se le dio el poder de abrir el mar porque en su tiempo la magia era predominante. A Jesús se le permitió sanar a los enfermos porque en su época la medicina tenía un papel relevante. En cambio, al profeta Mahoma se le dio un milagro eterno, el Corán, que hasta hoy nadie ha podido igualar. Su voz era serena pero segura. Cada palabra parecía calar hondo en la audiencia. El pastor Gabriel forzó una sonrisa. Si decís que el Corán es un milagro, ¿cómo explicás que haya tanta gente que no cree en él? ¿No deberían los milagros hacer que todos crean? Camila asintió con comprensión y replicó. Los milagros no garantizan la fe. Incluso en la época de Moisés, muchos desobedecieron a pesar de ver cómo se abría el mar ante ellos. Y en tiempos de Jesús, aunque sanó a los ciegos, fue rechazado por muchos. En el Corán, en la Sura Al-Baqara, versículos 6 y 7, se menciona que aquellos con el corazón cerrado no creerán, por más señales que se les den. En ese momento, algunos del público que antes se reían empezaron a asentir con respeto. La claridad de las respuestas de Camila los había hecho reflexionar. Gabriel frunció el ceño. No esperaba que la joven se mantuviera tan serena ni que respondiera con tanta firmeza. Entonces lanzó otra pregunta. Si Dios es uno, ¿por qué en el Corán se refiere a sí mismo con la palabra nosotros? ¿No sugiere eso que es más de uno?
Camila volvió a sonreír, como si ya supiera que eso surgiría. En árabe, al igual que en otros idiomas, el uso de nosotros también puede ser una forma de respeto y grandeza, no necesariamente de pluralidad. Como cuando un rey dice nosotros ordenamos, aunque hable por sí solo. Incluso en la Biblia, en el Génesis, se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Significa eso que hay más de un Dios en el cristianismo? El pastor abrió la boca, pero no logró responder de inmediato. El público, que ya estaba atento, estalló en vítores ante la solidez del argumento. Camila no solo defendía su fe, sino que también invertía las preguntas con sabiduría. Sin embargo, Gabriel no se daría por vencido tan fácil. Enderezándose, lanzó otra cuestión. Si el Islam es verdadero, ¿cómo puede afirmar que la Biblia fue modificada? ¿No debería la palabra de Dios ser eterna e inalterable? Camila suspiró antes de contestar. Incluso en la misma Biblia hay evidencias de modificaciones humanas. En Jeremías 8, se dice, ¿cómo pueden decir que somos sabios y que tenemos la ley del Señor, si la pluma mentirosa de los escribas la ha falsificado? Eso indica que hubo cambios a lo largo del tiempo, hechos por manos humanas. El auditorio quedó en silencio. Las palabras de Camila no solo eran claras, sino que venían acompañadas de conocimiento preciso, y cada respuesta hacía tambalear más la confianza del predicador. Esto confirma que hubo alteraciones, añadió Camila. Incluso el Corán lo menciona en la Sura Al-Baqara, versículo 79, donde se advierte sobre quienes escriben textos con sus propias manos y luego afirman que vienen de Dios. El pastor Gabriel se quedó en silencio. Una gota de sudor descendía por su frente. Buscó palabras en su mente, pero cuanto más lo intentaba, más sentía como sus argumentos comenzaban a desmoronarse. La audiencia, que antes reía, ahora lo observaba con otra mirada. Algunos notaban el cambio en su expresión. Camila, en cambio, permanecía firme, serena, segura de sí. Apenas era el inicio del debate, pero muchas mentes y corazones ya comenzaban a agitarse por dentro. El auditorio seguía vibrando entre aplausos tímidos y conversaciones entre susurros. El pastor Gabriel, decidido a no dejarse vencer, alzó la mano para pedir silencio. Cuando el murmullo fue disminuyendo, se acercó al atril con una sonrisa sarcástica y lanzó su siguiente pregunta. «Muy bien, vamos a algo simple», dijo con fingida suavidad. El profeta Mahoma afirmaba ser el último mensajero de Dios. Pero, ¿cómo puede alguien analfabeto haber producido un libro tan complejo como el Corán? ¿No sería más lógico pensar que fue una invención humana, quizás de alguien muy astuto? Las risas se soltaron en distintos puntos del salón. Algunos pensaron que la joven ya no tendría cómo responder. Pero Camila no se inmutó. Con voz tranquila, respondió: «Reverendo, esa pregunta, lejos de debilitar mi postura, en realidad confirma el origen divino del Corán. Si el profeta Mahoma no sabía leer ni escribir, ¿cómo pudo haber producido un texto con un lenguaje tan hermoso, leyes tan equilibradas y detalles científicos que apenas siglos después fueron descubiertos? Incluso los grandes poetas y científicos de la historia no han podido replicar ni un solo capítulo con la profundidad y el estilo del Corán», añadió. Y en la Sura Al-Baqara, verso 23, se lanza un desafío abierto. Si dudan de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traigan una sura similar y llamen a sus testigos si son veraces. Hasta hoy, nadie ha logrado aceptar ese reto. ¿No es esto prueba de que no proviene de un ser humano? El salón, antes escéptico, comenzó a inclinarse a su favor. Algunos estudiantes que antes la habían subestimado, ahora asentían en silencio, impactados por lo lógico y sereno de su razonamiento. El pastor Gabriel guardó silencio por unos segundos, pero pronto recuperó su tono confiado. No estaba dispuesto a perder tan fácilmente. «Está bien, dígame». Entonces, prosiguió con voz más aguda, intentando retomar el control. Si el Islam es la religión verdadera, ¿cómo puede justificar la poligamia? ¿No es eso una forma de degradar a las mujeres y tratarlas como simples objetos? ¿Cómo se puede defender eso? Aplausos resonaron desde el sector de sus seguidores. Creían que esa pregunta atraparía a Camila sin salida. Pero una vez más, ella respondió con calma, incluso con una leve sonrisa. «Reverendo, antes de hablar de la poligamia en el Islam, revisemos la historia del Antiguo Testamento. Profetas como Abraham, Moisés o David también tuvieron varias esposas. ¿Por qué eso no se cuestiona en otras religiones? El Islam no inventó la poligamia», continuó, «sino que vino a ponerle límites.
A diferencia de otros tiempos donde los hombres tomaban tantas esposas como querían, el Corán establece condiciones claras. Debe haber justicia absoluta entre las esposas, y si un hombre no puede garantizar eso, entonces debe quedarse con una sola. Como se menciona en la Sura An-Nisa, el público quedó en silencio. Ya no había risas. Las palabras de Camila no solo eran firmes, sino profundamente razonadas y respetuosas. El ambiente del debate se había transformado. Ya no era un espectáculo, sino un intercambio que tocaba lo más profundo del pensamiento de los presentes. En el verso 3 de la Sura An-Nisa, comenzó Camila con voz serena. Dios dice: si teméis no ser justos con los huérfanos al casaros con ellos, casaos con otras mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis no ser justos, casaos solamente con una. No demuestra esto, añadió, que el Islam no promueve la poligamia indiscriminada, sino que la condiciona a la justicia. Y si no puede garantizarse esa justicia, entonces lo correcto es casarse solo con una. ¿Acaso no es esta una clara protección a los derechos de la mujer? La sala volvió a quedar en completo silencio. Muchos de los que antes habían aplaudido al pastor ahora miraban a Camila con una mezcla de sorpresa y reflexión. No solo hablaba con lógica, sino también con conocimiento, respaldando todo contexto sagrados e historia. El pastor Gabriel comenzaba a sentirse acorralado. Aún así, su rostro no mostraba rendición. Respiró hondo y con un tono más severo, lanzó una nueva pregunta. Bien, entonces respóndeme esto. Si Dios es amoroso y misericordioso, como ustedes dicen, ¿por qué existe un castigo tan terrible como el infierno en el Islam? ¿No contradice eso su amor? ¿Por qué un Dios compasivo castigaría a sus criaturas con un sufrimiento tan cruel? Era una pregunta emocional, una que solía impactar en los corazones más sensibles. Algunos del público asintieron con la cabeza, pensando que esta vez Camila vacilaría. Pero ella solo sonrió con tranquilidad. Ya esperaba esa pregunta. Pastor, comenzó, el amor verdadero no elimina la justicia. Pregunto, si una persona mata a miles de inocentes, ¿acaso sería justo dejarla sin castigo? Si un dictador roba y destruye la vida de todo un pueblo, ¿debería quedar impune? Incluso en las leyes humanas, el crimen se castiga. ¿Por qué sería diferente con Dios? Él ha dado a cada ser humano libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, pero también ha dejado claro que toda elección conlleva una consecuencia. En el Corán, Sura Al-Ghafir, verso 60, se dice: invócame y responderé. Pero quienes se enorgullecen demasiado para adorarme, entrarán al infierno humillados. El infierno, añadió, no existe porque Dios carezca de misericordia. Existe porque hay quienes rechazan esa misericordia una y otra vez por decisión propia. El pastor Gabriel tragó saliva. La seguridad de Camila empezaba a incomodarlo. Miró al público. Las reacciones cambiaban. Ya no eran sonrisas de burla, sino miradas atentas, algunas incluso asombradas. Camila entonces dio un paso adelante y, sin esperar la siguiente pregunta, miró al pastor directamente. Ahora, con su permiso, quiero hacerle yo una pregunta. Pastor. Gabriel la miró, sorprendido. Si Jesús es verdaderamente Dios, dijo con voz firme, ¿por qué en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice claramente que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre? Si Jesús es Dios, ¿cómo podría no saber algo que Dios sabe? El pastor quedó paralizado. Aquella pregunta lo golpeó con fuerza. Intentó responder, pero ninguna palabra salía de su boca. Por primera vez en mucho tiempo, su seguridad se tambaleaba. El auditorio entero se volvió expectante. Se hizo un silencio profundo. La tensión era palpable. Gabriel se quedó inmóvil. Un sudor frío recorría su espalda. Cada argumento que lanzaba parecía desmoronarse ante las respuestas serenas y contundentes de Camila. Lo que empezó como un debate más, ahora se había convertido en un momento inolvidable. El público ya no miraba solo con los oídos, sino también con el corazón. Antes, muchos se habían reído de Camila. Ahora, la escuchaban con respeto, incluso algunos estudiantes que antes la habían subestimado. Los conferenciantes presentes intercambiaban miradas, y algunos asentían en señal de reconocimiento por la claridad de su razonamiento. El pastor Gabriel, consciente de que su reputación estaba en juego, trató de calmar sus nervios. No podía permitir que una joven estudiante lo superara en un escenario que conocía como la palma de su mano. Con voz levemente temblorosa, lanzó otra pregunta.
si el Islam es la religión verdadera, ¿por qué Mahoma se casó con tantas mujeres? ¿No es eso señal de que no era un hombre santo? Camila respondió con una leve sonrisa. Buena pregunta, pastor. El profeta Mahoma no se casó por deseo o lujuria. Antes de ser profeta, solo tuvo una esposa, Hadilla, y le fue fiel durante más de 2 décadas, hasta su muerte. Después de ella, sus matrimonios fueron por razones humanitarias, sociales y políticas. Por ejemplo, una de sus esposas era una anciana viuda, cuyo esposo había caído en batalla. Otras uniones sirvieron para crear alianzas entre tribus enfrentadas, facilitando la paz. Y si su intención hubiera sido el deseo, ¿por qué eligió mujeres mayores, viudas e incluso huérfanas y no jovencitas? Gabriel se atragantó con la respuesta. Era clara, razonada y difícil de refutar. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y cómo explica entonces, replicó, que haya una revelación que le permite casarse con más mujeres? Camila suspiró suavemente. Pastor, si revisamos la Biblia, veremos que muchos profetas anteriores también tuvieron múltiples esposas. Abraham estuvo casado con Sara y con Agar. David tuvo muchas esposas, y el profeta Salomón, cientos. Entonces, si vamos a cuestionar al profeta Mahoma por eso, ¿no deberíamos también cuestionar a esos profetas que incluso usted considera santos? Una vez más, el pastor quedó sin palabras. El auditorio comenzaba a inclinarse del lado de Camila. Algunos de los estudiantes que antes apoyaban al pastor ahora intercambiaban miradas inquietas. Gabriel, en un último intento, lanzó su pregunta más fuerte. Está bien, si el Islam es verdadero, ¿cómo es que ustedes llaman a Jesús un profeta, cuando la Biblia claramente lo llama Dios? ¿No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida? Camila lo miró con ternura, no con arrogancia. Pastor, sabe que Jesús, en toda la Biblia, nunca dijo explícitamente, yo soy Dios, adórenme. Al contrario, en Juan 17:3, Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Y en Marcos 12:29, reafirma el monoteísmo enseñado por Moisés, diciendo, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si Jesús reconoció que Dios es uno, y se refirió a él como alguien distinto de sí mismo, ¿cómo entonces podemos decir que Él es Dios? Gabriel sintió un nudo en el pecho. Quiso contestar, pero las palabras no salían. Buscó en su mente algún versículo que pudiera rebatir a Camila, pero cuanto más pensaba, más inseguro se sentía. La sala entera contuvo la respiración. Era un momento que nadie esperaba presenciar. El pastor Gabriel, conocido por dominar cada debate, ahora estaba completamente en silencio. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el pastor bajó la cabeza. Un temblor le recorrió el cuerpo. Había estudiado el cristianismo toda su vida, pero por primera vez una duda real se había sembrado en su corazón. Camila permaneció de pie, sin triunfalismo, solo con compasión. Miró al pastor y dijo con suavidad, Pastor, no estoy aquí para vencerlo. Estoy aquí solo para compartir la verdad en la que creo. Esa verdad no me pertenece a mí, sino que es de Dios. El auditorio, que minutos antes sonaba en aplausos y vítores, ahora estaba completamente en silencio. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio de reflexión. El silencio de las mentes que comienzan a cuestionarse, de corazones que empiezan a abrirse. El rostro del pastor se sonrojó, no de rabia, sino de emoción. Algo profundo comenzaba a arder en su interior. Siempre se había sentido invencible en debates, pero esta vez no se trataba de ganar. Era algo más profundo. Se trataba de la verdad. Cada pregunta lanzada hacia Camila era respondida con una serenidad admirable. No se limitaba a contestar, desmontaba el argumento con una lógica tan clara que parecía imposible de refutar. El pastor Gabriel, visiblemente inquieto, la observaba, intentando con urgencia encontrar algún punto débil, una grieta que le permitiera contraatacar. Entonces, dime esto, dijo, con voz tensa, si el Islam es la religión verdadera, ¿por qué tantos musulmanes son pobres o viven oprimidos? Si Dios realmente es todopoderoso, ¿por qué permite que sus propios seguidores sufran? Camila mantuvo su sonrisa tranquila. Su mirada reflejaba compasión más que confrontación. Las dificultades, pastor, son parte de la experiencia humana. En el Corán, en la segunda sura, Al-Baqara, versículos 155 y 156, Dios ya advierte que pondrá a prueba a las personas con temor, hambre y pérdida.
Pero también dice que quienes sean pacientes y constantes recibirán una gran recompensa. Si el sufrimiento fuera señal de falsedad religiosa, entonces ¿cómo explicamos el dolor que vivieron los profetas? Moisés fue expulsado de su tierra. Jesús fue rechazado y perseguido. Incluso el profeta Muhammad y sus seguidores fueron duramente oprimidos en la Meca antes de que el Islam floreciera. El sufrimiento no es una prueba de que una religión esté equivocada. Es una prueba de fe. Y solo aquellos que perseveran son dignos de comprender su propósito. Una vez más, la sala enmudeció. Aquella respuesta no solo era lógica, sino que parecía tocar algo más profundo en los corazones de quienes la escuchaban. Incluso los rostros más escépticos comenzaban a suavizarse. El pastor Gabriel, sin embargo, no se rendía. Aunque por dentro algo empezaba a temblar, aún quedaba lucha en su voz. Entonces, explícame esto, insistió. ¿Por qué el Islam rechaza que Jesús sea Dios? ¿Acaso él no dijo en la Biblia que el Padre y yo somos uno? Camila lo miró con empatía. No era la mirada de quien busca humillar, sino la de alguien que comprende una lucha interna. Pastor, permítame preguntarle algo, dijo con suavidad. Si Jesús fuera realmente Dios, ¿por qué en la Biblia se le muestra orando a otro? En Mateo 27 horas y 46 minutos, cuando estaba en la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién le hablaba si él mismo era Dios? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, Jesús mismo dice que el Padre es mayor que él. ¿Cómo puede alguien ser Dios si admite que hay otro superior a él? El rostro del pastor cambió. Había leído esos pasajes, pero jamás los había visto bajo esa luz. Un sudor frío comenzó a correr por su frente. Algo profundo se agitaba en su interior. Un pensamiento inquietante comenzaba a abrirse paso. ¿Y si había estado ignorando algo todo este tiempo? Camila continuó. En el Corán, en la Sura Al-Maida, versículo 116, se menciona una conversación entre Dios y Jesús en el día del juicio. Dios le pregunta, ¿acaso tú dijiste a la gente que te adoraran a ti y a tu madre como si fueran dioses junto a mí? Y Jesús responde, Gloria a ti. Yo no dije nada que no me correspondiera. Solo dije lo que tú me ordenaste, que te adoraran a ti, el único Dios. Esto demuestra que incluso Jesús, según el Islam, jamás reclamó divinidad. Fue un siervo fiel de Dios, un mensajero enviado para guiar a su pueblo. El pastor Gabriel temblaba. Quiso responder, pero su voz se quebró. Toda una vida defendiendo su fe, y ahora se encontraba cuestionando lo que siempre creyó indiscutible. Los cimientos de su certeza comenzaban a resquebrajarse. El público observaba en un silencio total, testigo de un momento que trascendía un simple debate. Era la imagen de un hombre, antes firme como una roca, ahora sumido en un torbellino de emociones. Un pastor que había ganado cada discusión, pero que ahora se enfrentaba no a una oponente, sino a su propia conciencia. Gabriel bajó la cabeza. El peso de cada palabra dicha por Camila retumbaba en su mente. Ella, por su parte, permanecía inmóvil, sin necesidad de decir nada más. Sabía que lo importante ya no era convencer, sino permitir que la verdad encontrara un lugar en el corazón de su interlocutor. Entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. El pastor Gabriel, que hasta hacía poco sostenía su postura con firmeza, levantó la mirada hacia Camila con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Respiró profundamente, como si se liberara de años de carga interna, y con una voz quebrada por la emoción dijo, Camila, ya no puedo negar lo que has dicho. He dedicado mi vida entera a buscar la verdad, pero reconozco que he estado ciego. Esta noche, por primera vez, la veo con claridad. El silencio en el auditorio fue absoluto. El asombro era palpable. Se escuchaban susurros de incredulidad entre el público. Nadie podía creer lo que presenciaban. El renombrado pastor, famoso por nunca perder un debate, ahora reconocía la fuerza de las palabras de una joven estudiante musulmana. Gabriel dirigió la mirada al techo, como buscando una última confirmación desde lo más profundo de su alma. Luego, bajó del estrado con pasos decididos y se acercó a Camila. Su voz, ahora cargada de sinceridad y humildad, le habló directamente al corazón. Camila, quiero preguntarte algo. Si deseo abrazar el Islam, ¿qué debo hacer? Camila, conmovida hasta las lágrimas, sonrió suavemente. Su emoción era evidente, pero su voz se mantuvo firme al responder. Para entrar al Islam, solo necesitas pronunciar con sinceridad estas palabras, con total fe en tu corazón. Atestigo que no hay más Dios que Alá, y atestigo que Muhammad es su mensajero.
El pastor Gabriel cerró los ojos un momento, como reuniendo valor, mientras todos los presentes contenían la respiración. Entonces, miró a la audiencia, alzó la voz con decisión y declaró: «Atestigo que no hay más Dios que Alá, y atestigo que Muhammad es su mensajero». La sala estalló. Unos lloraban, otros exclamaban en voz alta, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Aquel hombre que durante años había sido un férreo opositor al Islam, ahora había abrazado la fe que tantas veces había desafiado. Camila bajó la cabeza humildemente, agradeciendo a Dios por haber guiado a aquel corazón. Sabía que lo ocurrido esa noche no tenía que ver con ganar una discusión. Se trataba de algo mucho más grande, el inicio de un nuevo camino para alguien que, después de una larga búsqueda, por fin había encontrado la luz. El recién convertido hermano, antes conocido como el imbatible pastor Gabriel, no pudo contener más sus emociones. Lágrimas rodaban por su rostro mientras sentía como una pesada carga, que lo había acompañado toda su vida, se desvanecía. Por primera vez, experimentaba una paz profunda y verdadera. En esa misma noche, lo que comenzó como un debate terminó siendo una transformación. Una vida cambió para siempre, no por el choque de argumentos, sino por la sinceridad de una búsqueda y la claridad de una verdad que ya no podía ser ignorada.